Hola de nuevo, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, te lo deseo de corazón. Vale, este es el otro vídeo que te anuncié en el anterior. Ahora ya los voy incorporando, puesto que este tema ha suscitado mucho interés, pues yo encantado de dar prioridad. También te digo que el canal es de economía, empresas y descubrimientos, y aunque yo lo pronuncie con 3 palabras, para mí son una única cosa. Te iré explicando esto. Vale. Además, hoy te voy a dar otro listado interesante con un criterio final y me parece que tiene sentido que te quedes hasta el final. Oye, si te apetece, hasta el final del vídeo. Pero en el anterior te dije que al terminar te iba a dar como el engranaje de las 7 claves y luego se me olvidó hacerlo, pero lo hago hoy. El engranaje de esto, por lo que es una transformación gigantesca que se está realizando además en todas las industrias de todo el planeta, no ha habido tamaña misión en la historia de la humanidad, me parece a mí, que yo conozca desde luego, ni parecido, por la dimensión que entraña y por el reto tan gigantesco que supone, pero es cierto que todo esto viene para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Yo no voy a entrar, que no entre yo no significa que no puedes entrar tú y que pongas los comentarios que te dé la gana. Libertad con principios es el leitmotiv mío para este canal. Pero yo personalmente no voy a entrar porque tengo muchos temas de los que te quiero hablar y tengo mucho interés, y como son bastantes temas que te los acabaré listando cuando los tenga cerrados, son un par de decenas de temas, que son muchos, lógicamente, tendrás tu tema favorito, pero el canal de Alfonso Fraile puede ser para ti como el menú de un restaurante. Tú puedes elegir si comes carne, pescado, una ensaladita, qué tomas de postre, en fin, y tendrás temas que te interesarán más que otros, lógicamente. Yo los voy a tratar todos, pero específicamente el tema del vehículo eléctrico es muy importante porque es el transporte terrestre y eso es decisivo para que nos desplacemos todas las personas del punto A al punto B y las mercancías se lleven del punto A al punto B. ¿Vale? Entonces, continuando con la pieza clave, es precisamente erradicar o disminuir en la medida de lo posible, en el plazo de tiempo más rápido que seamos capaces, pero siempre son años, no son días, semanas, ni meses, ni trimestres, son años los necesarios para hacer una transformación de toda la industria del automóvil. Y obedece a un motivo exógeno. No es algo que se le ha ocurrido a alguien que lo ha inventado y que lo pone en el mercado para ver si funciona y tiene éxito, como son las empresas, sino que es algo que viene por regulaciones de un montón de países, ¿vale? Entonces, igual que el otro día te di las 7 claves, que las puedes ver ahí en la pizarra, son las del día anterior, ahora te voy a dar los retos, o sea, te voy a dar las soluciones y la dirección en la que están las empresas invirtiendo su capital. La primera de ellas tiene que ver con una distinción fundamental, porque con esto también, por desgracia, hay mucha confusión y yo pretendo irte aclarando. Nos confunden a todos y a mí también si no has leído suficientes informes de empresas u otro material de asociaciones, de la Asociación Internacional de la Energía, de un montón de organismos. Te voy a hacer una distinción elemental. Capacidad instalada es una cosa y consumo es otra, ¿vale? A lo mejor te lo sabes por la factura de tu casa. Tú sabes si tienes contratados 3 kilovatios, o 5, o 4, o 2, o 6, o 7, los que sean. Y tú sabes lo que consumes a diario y el promedio del mes y tu factura. Bueno, pues lo mismo vale para una instalación pequeña, como es tu casa o la mía, que vale para una gran fábrica o para un gran edificio, ¿vale? Capacidad instalada es una cosa, consumo es otra, ¿vale? El tema fundamental en el que se está trabajando ahora además tiene que ver con la inteligencia artificial, otra de las temáticas sobre las que voy a hablar abundantemente en este canal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé si has oído hablar de las Smart Grids. Aquí puedes ver algunas fotos y yo mientras tanto te explico que son redes inteligentes. Gracias a inteligencia artificial que existe desde hace décadas, que no es un invento de ChatGPT, también te lo recalcaré con más frecuencia en su momento. Las Smart Grids tienen una diferencia esencial con las redes, digamos, convencionales o tradicionales de distribución de la energía, y es que, precisamente por ese uso inteligente, son capaces de administrar y de distribuir. Obviamente, tienes que almacenar. Hay momentos de pico en los que no se consume toda la capacidad instalada que se podría consumir. Momentos valle, perdón, en los que no se consume. Y luego hay otros momentos pico en los que se consume toda la capacidad instalada e incluso más. Si tienes una reserva, y para medir la reserva es para lo que se están utilizando ya en fase todavía inicial las Smart Grids, en ese momento te pueden enviar
al edificio B, la energía que le sobra al edificio A. Este ejemplo que te he puesto no es del todo válido porque el A y el B se supone que tienen un consumo semejante si están al lado el uno del otro, pero si están separados también, para lo cual tiene que haber redes físicas de distribución, ¿vale? Entonces, eso resolvería uno de los retos que te planteé, el de qué pasará cuando todo el mundo a la vez, si llegamos a ese punto, que a mí me sigue pareciendo que llegaremos, veremos a ver si acierto o me equivoco, el tiempo lo dirá. Si llegamos a ese punto en el que todos los vehículos sean eléctricos, cómo todo el mundo íbamos a cargar en la red sin sobresaturarla. Cosa que con las redes convencionales casi seguro que sucedería. Con las redes inteligentes no tiene por qué suceder, pero insisto, están en fase inicial. Vale. Esa es una de las soluciones en las que se está trabajando paralela a lo que son los otros retos. La escasez de puntos de recarga tiene una solución fácil, hay que poner muchos más. Lo sabe todo el mundo, lo saben las empresas energéticas, pero tampoco quieren poner demasiados de golpe, entre otras cosas para evitar el riesgo de que se queden inoperativos por falta de uso. Y lo van a ir haciendo a medida que se vayan vendiendo vehículos eléctricos. Que, por cierto, aprovecho para anunciarte que voy a dedicar un vídeo monotemático a ponerte las cifras de ventas del año 2023 de todos los coches turismos. Y quizá también te daré de autobuses, camiones, camionetas y furgonetas. No te creas que es tan fácil obtener esa información. Como las empresas fabricantes son todas grandes, es una información pública, sus informes anuales. Pero en los listados de las asociaciones de fabricantes territoriales, de la Asociación Nacional de España, de la Unión Europea que tiene, de la de Estados Unidos, de la de China, de la de Japón, de la de Corea, etcétera, 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 en esas sí que es verdad que no todas utilizan los mismos criterios y no es tan fácil separar vehículos, coches, turismos, de furgonetas, camionetas, etcétera. Por eso las cifras que se dan son diferentes. Y por cierto, sí que te voy a decir otra cosa, pero va a ser luego para que no me despiste. Al final también. Estoy dejando muchas cosas para el final, no sé yo. Bueno, vale, entonces, para repasar y no dejarme ninguna. Vale, para que los puntos de recarga sean suficientes, tiene que haber más coches. Y a su vez habrá más coches si hay más puntos de recarga. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola, desde luego. Pero también te digo que como lo que parece que todos tenemos claro es que el aumento de vehículos eléctricos en circulación va a ser gradual y no de golpe, el tiempo de adaptación no es urgente. También te digo, no es necesario una instalación muy grande para alimentar ese consumo y hay distintos métodos. La mini fotovoltaica, por ejemplo, cumpliría bien este cometido cuando haya muchos más puntos de recarga de los que hay hoy. Pero me parece que no es el reto principal. Y para no olvidarme de responder a ninguno de los 7, el tiempo excesivo de recarga. A ver, si tú ves las estadísticas de tendencias, que es lo que yo estudio, de la cantidad de tiempo que hacía falta para recargar una batería hace 10 años, a la que hacía falta hace 5, a la que hace falta hoy, casi está dividido por 20 el tiempo. Son 20 veces menos. Aún así, sigue siendo más de lo que se tarda en llenar un depósito de combustible. Hoy no sabemos dentro de 5 años, o dentro de 10, o de 7 para terminar con el dichoso 2030, que en realidad no hay tantos plazos para 2030 como lo verás a continuación, ¿vale? Luego esa es la respuesta a ese otro reto. Los puntos de recarga no operativos se debería arreglar por sí mismos cuando haya mantenimiento y demanda. En el mundo rural, bueno, pues ya hay 3 empresas, empezando por Starlink, cuyo accionista mayoritario es el mismo que el de Tesla, Elon Musk, que tienen internet satelital y que con no demasiados satélites, Starlink en concreto tiene instalados hoy, o sea, tiene en órbita baja de la Tierra hoy 5.000 y pico, para dar cobertura por internet a todo el mundo, también al mundo rural, ¿vale? El PVP, que te lo enumeré mucho, vamos a ver, todas las plataformas de coches de los grandes fabricantes, o sea, todos los grandes fabricantes ya están montando una plataforma. ¿Qué es una plataforma? Un conjunto de hardware y software, porque el software es tan importante, si no más, que el hardware, para exprimir bien todas las funcionalidades del vehículo eléctrico, ¿vale? En cualquier caso, como me dejo algunas seguro, habrá tiempo de ir respondiendo más adelante. Lo que a mí sí me gustaría es invitarte a lo siguiente. Si tú tienes previsto cambiar de coche dentro de poco tiempo, yo te invito, tú aceptas la invitación o no, depende de ti, yo te invito a que te pases por un concesionario de tu marca favorita o de confianza y hagas una prueba de conducción en un coche eléctrico. Las hacen todos gratuitamente, ¿vale? Igual tienes que cambiar un poco al del concesionario, como haciéndole ver que lo vas a comprar seguro, aunque no estés tú decidido. En fin, esas típicas cosas que, bueno, ya me entiendes. Pero
haces una prueba de conducción de 15-20 minutos para que veas cómo te sientes y cómo te desenvuelves, porque el coche eléctrico es más silencioso, es más estable, el peso de la batería al estar abajo hace que tenga más estabilidad el coche, lo que se nota muchísimo en las glorietas, hay un poco menos de gasto de ruedas, en combustible ya te digo que te vas a ahorrar una pasta gansa, en combustible te vas a ahorrar una pasta gansa, que eso es en lo que más se nota. Y luego además, y esto tiene que ver con otro tema de economía, yo te digo hoy, y con esto termino, para no alargarme más, te digo que comprar un coche eléctrico y pagarlo al contado, desde el punto de vista financiero, no tiene ningún sentido. ¿Es mi opinión personal? Sí, lo es. ¿Que la tengo bastante bien fundamentada? También te lo digo. Pero de eso trataré cuando hable de la compra a plazos o la compra al contado, de lo que también sacaré más vídeos en este canal. Así que agradeciéndote el interés y recordándote que voy a mantener este canal como un canal de libertad con principios, te deseo lo mejor para la próxima ocasión. Chao, hasta luego, que te vaya bien.